Yo te quiero hablar de un tema que puede que hayas escuchado antes o que inclusive si estás viendo este video es algo que tú estás intuyendo, algo que estás sintiendo, y es el hecho de que la sociedad, el mundo nos ha programado o nos está programando para que seamos pobres. Porque hay que entender algo y hay que ser bien claro en esto. Lo que tú le metas a la cabeza, la data, los algoritmos, la información que tú le metas a tu cerebro es la información que va a usar ese órgano tan importante que tenemos en la cabeza para poder entonces funcionar, accionar y traducir aquella programación que le estamos metiendo en acción, en modo de pensar, en cosas que hacer. Y lamentablemente todos y cada uno de nosotros estamos en un mundo, en una sociedad en la cual se programa a nuestro cerebro a simplemente ser pobre. Hay que entender que no todo termina simplemente en lo que le metas a la cabeza. El mindset, como tú veas el mundo, como tú visualices, es importante porque es lo que te permite a ti colocarte objetivos, ideales, sitios donde tú quieres llegar. Es lo que te permite a ti imaginarte qué pasaría si yo lograse tal cosa. Es lo que te permite, tú sabes, ir un poco más allá. Pero el detalle está en que no hacemos nada si simplemente esa visualización se queda en eso, visualización y ya. Si no tenemos acción, si no ponemos verbo de accionar, de movilizar, de crear, de cambiar, de buscar, obviamente no va a pasar nada. El mindset es muy importante. El mindset es tal vez la razón por la cual tú estás en este canal viéndome a través de la pantalla del smartphone. El mindset puede ser la razón por la cual tú estás generando dudas a la manera en la cual tú estás viviendo y tú quieres buscar maneras distintas de poder seguir viviendo. Ahora, ¿por qué se nos programa? ¿Cómo es esto posible? Pues todo comienza con la escuela. La escuela viene por diseño, hecha, elaborada, creada para generar trabajadores. Si te pones a ver, la escuela moderna, la escuela en la cual tú vas, que los niños se la pasan 6 horas al día, un poquito más, un poquito menos, viene de una creación que tiene más de 200 años de vigencia, que nace en la Alemania industrial. En ese entonces se necesitaba que en medio de la revolución industrial hubiesen trabajadores que estaban meramente acostumbrados al trabajo doméstico, al trabajo en casa, al trabajo en sus propias fincas, en sus propios hogares, a comenzar a ir a estos sitios que eran ajenos a ellos, a manejar la maquinaria que hacía los productos, los vehículos, las herramientas, las maquinarias que estaban en pleno apogeo a final del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Hay una cita que te quiero leer de un profesor de la Northwestern University llamado Joel Mokyr. Mucho de la educación era inherentemente técnica en su naturaleza, pero más bien buscaba un trasfondo social y moral. Los trabajadores estaban usualmente acostumbrados, como dije antes, a sus tareas domésticas. Tenía que enseñar a seguir órdenes, a respetar el espacio y la propiedad de otros, a ser puntuales, a ser dóciles y sobrios. Además, al principio de la era industrial, el capitalismo invirtió una gran cantidad de esfuerzo y tiempo en el condicionamiento social de su fuerza laboral, específicamente en las escuelas dominicales, cuando los niños van al catecismo, en la cual se les enseñaba y se les diseñaba en la inculcación de actitudes que pudiesen ser usadas dentro de las fábricas que necesitaban de dichos trabajadores. Es un proceso medular, es un proceso que va desde que somos niños, que se nos mete en la cabeza todos estos procesos que te estoy mencionando. Eso va a su vez que en el proceso que vamos creciendo observemos que el dinero es algo maligno y no es algo que uno dice porque lo dice o porque uno cree que sale de nuestra cabeza sin pensarlo. No, es por todas las interacciones que están sucediendo a nuestro alrededor. Por ejemplo, que cuando somos niños, nuestros padres están involucrados en un proceso que a lo mejor es muy parecido al que nosotros estamos viviendo en esta actualidad, en la cual falta el dinero, en la cual obviamente el costo de la vida es muy alto y siempre están esas discusiones y esas discusiones están impregnadas en nuestra cabeza. Entonces en nuestra cabeza queda que el dinero hace falta, que el dinero, la falta de tenerlo hace que la vida
sea difícil, eso es la asimilación del entorno, del concepto de que el dinero es algo entonces que es necesario, pero que es dañino, porque sin él no podemos vivir, y queda impregnada nuestra mente una suposición que hace que veamos a las personas que tengan dinero, o que el dinero en sí mismo, como algo maligno, como algo dañino, y no simplemente como lo que es una herramienta que simplemente ayuda a quienes la sepan usar. Eso va de la mano también en que los medios de comunicación se hace ver del dinero como algo que es genuinamente malo. Tú ves que el malo es siempre el billonario, ves al tío rico McPato, que es un coño de su madre, Dr. Evil. $1 million. Tienes a Robin Hood, que precisamente ataca al que tiene dinero para dárselo al que no tiene. Y la única excepción de la regla que llegó a ocurrírseme es Tony Stark, Genius, billionaire, playboy, philanthropist, que es un billonario que empieza siendo una mierda, pero que las circunstancias de la vida lo hacen cambiar y lo hacen ser una buena persona. Todas estas cosas hacen que, junto con la escolarización y las problemáticas que vemos desde niños en el núcleo del hogar, hacen que vayamos asimilando al dinero como algo inherentemente malo. Y lo que más bien nos agrada es cuando la gente es pobre, lo vemos como algo romántico, como que tener mucho está mal, que tener deseos de poder generar independencia y libertad es algo que no está bien, hay que simplemente adecuarse al sistema, y no lo es así, porque la manera de ser verdaderamente independientes y posiblemente felices es a través de poseer la capacidad de generar el dinero suficiente para poder sobrevivir y seguir adelante en una vida independiente. Como puedes ver, es parte de la programación el hecho que puede ser que hasta el día de hoy veas que ser rico es aparentemente malo. Y también viene de la mano con un proceso de hacernos pobres por diseño. Y esto ocurre cuando el capitalismo pierde el control, cuando simplemente se le deja ir hacia adelante como caballo desbocado y no hay contrapesos ni mecanismos de control. Ojo, el capitalismo no es algo inherentemente malo. El capitalismo es la vía, es la hoja de ruta para poder conseguir esta independencia de la que te estaba comentando. Es la manera en la que se alcanza el verdadero desarrollo personal, el verdadero desarrollo económico de las naciones, de los individuos. Pero cuando el capitalismo se deja desbocado y sin controles, ocurre como cuando en el 2008 vino el colapso del sistema financiero por los mortgages. Hey, there's a bubble. Yeah, it's time to call bullshit. bullshit on what? Every fucking thing. Cuando tú ves a una cantidad de empresas que le tocan obviamente un mortgage, una hipoteca a una persona que no lo puede pagar. Tú lo ves en los anuncios que siempre están bombardeando, que compra el iPhone 15, el iPhone 17, que lo que tienes ahorita no es suficiente, que cómprate el carro nuevo, que cada año es un carro diferente, cómprate el carro del 2020, y si no cómprate el carro del 2021, y si no cómprate la última computadora, y si no es la última computadora, la línea de ropa. Bombardeo constante, social media, la internet, la televisión, el streaming, siempre está siendo bombardeado por las empresas que lo que están buscando es que tú gastes, consumas, porque eso es de lo que ellas viven. Es una forma y la manera en la cual tú, a través de la psicología, gastes más. Triggering points, la manera en que tú, esa necesidad imperiosa de querer consumir, comprar, adquirir, gastar. Las peores tasas de interés son dadas a aquellas personas que están en las peores situaciones económicas. Yo, personalmente, he tenido que pagar una tasa de interés de un 16%. Los loans en los que me he metido, y 16% interanuales es enorme. Una persona con un mejor nivel de crédito, o sea, un nivel económico mucho más alto que yo, paga mucho menos. No se recompensa esa inequidad. Y cuando tú te metes en un crédito, por lo general es porque tú necesitas imperiosamente ese dinero para salir de algún problema en el que tú te metiste, y tienes que pagarle más a este movimiento mecánico del capitalismo que consume de tu necesidad. Eso también produce que haya empresas que paguen mucho menos del mínimo a sus empleados, o que no le den ningún tipo de beneficio, como por lo menos ocurre en los Estados Unidos, en los cuales los restaurantes, y me asombró cuando me enteré, la gente paga tips porque el sueldo de un trabajador en un restaurante como mesero son $2 la hora. El resto obviamente viene pagado por los tips. ¿Cómo es esa vaina posible que una persona que está trabajando 8, 9, 10, 11, 12 horas en un día gane $2 la hora y que el empleador simplemente pague eso?
¿eso en qué cabeza cabe? Eso obviamente es capitalismo sin medida, sin control, sin contrapesos, que simplemente beneficia a un lado de la balanza y no al otro. Si colocamos un ejemplo, tú ves que Amazon gasta una cantidad increíble de dinero en advertising, en compra esto, compra lo otro, compra aquello, en que gastes y gastes, y se hace ver que el ahorro es una estupidez, es una tontería, es una idiotez. ¿Para qué vas a pensar en ahorrar? ¿Para qué vas a pensar en lo que va a hacer de ti en 20, 30 años? Vive el ahora, vive el right fucking now y complace esa necesidad, ese requerimiento imperioso que tienes dentro de ti, que en realidad no lo tienes. Esa necesidad viene como un agente causado externo por el bombardeo mediático que te hace querer comprarte algo o adquirir algo que tú en realidad no deseas, porque muchas veces te ha pasado, y dime que no en los comentarios si es así, que tú compras algo y inmediatamente que lo compraste, después que llegó como que, ya lo compré, qué chévere. ¿Por qué coño de su madre compré lo que compré? Es un sinsentido, es una locura total. Te estarás preguntando en este instante, coño de la madre, Michael, ¿qué yo voy a hacer con mi vida? Pues precisamente es lo que te voy a decir. No todo puede ser malo. Hay algo que podemos hacer. Esta batalla dura 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año. La manera de batallarla es ser consciente de lo que ves y de lo que escuchas. Yo personalmente comencé a dudar y a ver en tela de juicio todo este proceso de ser un empleado, de ganar un sueldo, cuando en el 2008, 2007 leí Padre Rico, Padre Pobre. Cuando yo leí el libro de Kiyosaki, fue como que wow, ¿por qué yo quiero seguir trabajando por el resto de mis días cuando yo puedo ser el dueño de un negocio, cuando yo puedo ser un inversionista, cuando yo puedo crear una empresa? Y obviamente lo veía desde el punto de vista de no trabajar o de simplemente ser millonario, ¿no? Pero comenzó como que el Inception, como que el momento en el cual la vida hasta ese punto, como yo la veía, dejó de tener sentido, de buscar la manera de no simplemente trabajar el resto de mis días, comenzó a ser mucho más interesante. Eso hace obviamente que vayamos reprogramando nuestra forma de actuar. Puede ser que haya sido influenciada desde niños y comenzamos a cambiar nuestra forma de pensar, de hacer las cosas. Eso trae como consecuencia que tendamos a pensar que simplemente el hecho de cambiar nuestro mindset va a cambiar obviamente el estado en el cual nos encontramos en este instante. Y no es así, no es simplemente que me pasó el switch y comencé a pensar distinto y te pones a ver, yo leía Kiyosaki en el 2008 y estoy en el 2021 y no es que yo me haya hecho millonario, no es que no lo haya intentado, pero eso, más allá del mindset, más allá de cambiar la forma de pensar, es actuar. Es trabajar, es tener la constancia de ir por aquello que deseamos, que queremos, que sabemos y entendemos nos va a procurar una mejor vida, una mejor forma de vivir. Como dije en principio, el mindset por sí solo no es suficiente, hay que poner acción y sobre todo tener la paciencia y la constancia de trabajar todos los días, cada día en este proceso de reprogramación. Es también lo que tú haces, las acciones que tú tomas, todo eso va a tener relación no inmediata, pero sí en el largo plazo de hacia dónde vas a llegar. Recuerda, para poder alcanzar lo que deseas va a depender de lo que le des de comer a tu cerebro, y vamos a dejar de ser simplemente víctimas de un proceso en el cual se nos inculca que ser pobre es bueno, el de la victimización, el de no responsabilizarnos de nuestras decisiones, el de simplemente ir detrás de un 15 y último y comenzar a buscar la manera de, al otorgarle valor al mundo, valor agregado, eso pueda transformarse entonces en una manera de vivir y una manera más libre y llevadera de llevar la vida. Este video que te debo dejar acá, pienso yo que es de vital importancia para comenzar ese proceso, ¿no? De estudiar, de ver cómo empezar a hacer, cómo cambiar el paradigma de la mente. Lo puedes disfrutar. Sin más, les mando un abrazo gigantesco. Gracias por estar allí, gracias por haber visto este episodio. Sin más, y como siempre, ¡se ganará!